Continuamos, amados hermanos, leyendo el capítulo 24 del Evangelio según San Lucas. Es curioso que al final de este Evangelio aparece un lugar geográfico que es el mismo en el cual inicia el Evangelio. El Evangelio de San Lucas inicia en Jerusalén, en la irrupción de Dios en el templo, cuando se revela a un sacerdote llamado Zacarías. Ahora, al finalizar el Evangelio, también Jesús llama a los apóstoles a retornar hacia Jerusalén. Pero si entramos en el detalle del capítulo 24 desde el principio, descubrimos que las mujeres van al sepulcro y lo encuentran vacío. Y va presentando un increciendo, es decir, va creciendo la fe en la resurrección de Cristo. Lo primero es el sepulcro vacío. Las mujeres se acuerdan de que el Señor tendría que padecer, morir, pero también resucitar. Ellas creen en la resurrección. Sin embargo, van y predican, reciben este anuncio porque su llanto, su tristeza se cambia luego en gozo, en alegría. Van y anuncian a los apóstoles y ellos no creen. Piensan que son alucinaciones, fantasías que están diciendo las mujeres. Y sobre todo en el mundo antiguo la palabra de la mujer no era valorada ni tenida en cuenta como un testimonio verídico, como un testimonio real. Aquí San Lucas las pone como testigos de este acontecimiento, independientemente que en la cultura del mundo antiguo, del primer siglo después de Cristo, creyeran o no creyeran si era verdad lo que decían las mujeres, pero es un hecho innegable que no se puede entonces omitir. Por eso Lucas dice que las mujeres van al sepulcro, lo encuentran vacío, retornan y le cuentan a los apóstoles y ellos no creen, las tienen por locas, están alucinando. Pedro va, es el segundo momento del capítulo, encuentra también el sepulcro vacío, ve el sudario, es decir, las sábanas con que envolvían a los difuntos, sin embargo, no cree, pero se llena de admiración. O sea, esto presenta que hay un proceso, hermanos, en la fe, en la resurrección, que va poco a poco, como se dice en italiano, piano piano. Primero, las mujeres junto al sepulcro. Segundo, Pedro junto al sepulcro, a diferencia de las mujeres, se admira, pero ellas creen. Tercero, hay dos personas que hacen parte del grupo de los apóstoles que pierden la esperanza y renuncian a vivir en la comunidad, y es lo que vimos ayer, los llamados discípulos de Emaús. Jerusalén es el lugar donde se manifiesta la gloria del Padre en la pasión, muerte y por supuesto resurrección de Jesús de Nazaret. Bajar, descender de Jerusalén es descender de la ilusión de la esperanza de una nueva vida que trae Cristo, el Hijo de Dios y Mesías, para todos los hombres y no solo para Israel. Estos dos están desertando del proyecto salvífico de Jesús y están retornando a su propia realidad, a su vida antigua. Retornar a Emaús es retornar a un mundo lleno de oscuridad, de sinsentido, a un camino sin esperanza. Y allí, en ese camino, Jesús se hace el encontradizo. Jesús se mete en medio y les propone un diálogo y empieza a escucharle sus angustias. Y en ese caminar el Señor luego le ilumina la oscuridad que están viviendo y le explica la palabra. Y cuando le explica la palabra, les arde el corazón. Más adelante el Señor hace la demanda de continuar adelante en su camino y ellos le dicen, quédate con nosotros que la tarde está cayendo. ¿Cuántas tardes caen en nuestras vidas? Las tardes de la tristeza, de la angustia, de la agonía, de la desesperación, del sinsentido. Y en la palabra de Dios encontramos ese consuelo, paz, gozo y serenidad y se nos enciende el corazón y queremos que el Señor se quede con nosotros. Y allí Jesús entonces hace algo realmente maravilloso y es que toma el pan y lo parte. Y cuando lo parte y se lo entrega, ellos le reconocen. Pero al reconocerlo ya Jesús no está porque se va. Antes lo veían físicamente y no eran capaces de reconocer al Señor. Ahora que tienen en sus manos el pan, en la fracción del pan, el pan partido y compartido para la vida nueva, ya no necesitan ver a Jesús físicamente porque han sido capaces a través de la fe de reconocer que el Señor está allí presente. En otras palabras, hermanos, el Evangelio de ayer nos narra prácticamente la celebración de la Eucaristía que nuestro Señor Jesucristo realiza con sus apóstoles, es decir, dos de ellos, discípulos de Emaús, después de la resurrección. Ese caminar, ese partir la palabra, explicarla y partir el pan no es sino una liturgia eucarística. Muy bien, ¿y cómo terminaba el Evangelio de ayer? Esos dos discípulos se llenan de gozo y de alegría
y ya caen en cuenta que es el Señor Jesús que ha resucitado. Y rápidamente retornan otra vez a subir, o sea, vuelven al proyecto de Dios, de la esperanza, de la nueva vida, del triunfo de Jesús resucitado sobre el mal, el pecado y la muerte. Vuelven a entrar a Jerusalén, es decir, a la comunidad de los apóstoles y discípulos de Jesús que creen en el poder de la resurrección. Y una vez que están allí reunidos todos, es donde nos cuenta a nosotros el relato de hoy, el Evangelio, que cada uno de ellos llega a contar sus experiencias. Me imagino a todos los apóstoles hablando. A mí se me apareció el Señor, las mujeres se dan cuenta que era verdad. Dirán los dos discípulos de Emaús, es verdad, nosotros lo reconocimos al partir el pan. También se dice que Pedro estaba admirado, que se le había aparecido el Señor. Y allí en el compartir las experiencias de la resurrección, en esa comunidad congregada, convocada en torno al poder de la palabra, a lo que Cristo ha realizado, cómo Cristo se ha aparecido a ellos, esa es la primera escena que nos ofrece el Evangelio de hoy. En ese contexto, en esa comunidad reunida con angustias, con temores, con alegrías, con un remolino y un torbellino de sentimientos, de experiencias y sentimientos reunidas todas, aparece Jesús en medio. Y es el primer regalo de Jesús que nos muestra el Evangelio de hoy, su presencia real. Y por eso los verbos que utiliza el evangelista insisten en esa presencia de Cristo. Soy yo, soy el mismo, véanme, no tengan miedo, porque ellos se llenan de miedo, porque piensan que es un fantasma, ya que la idea que tenían de la resurrección en su momento era, sí, a lo mejor un muerto se aparece, pero será solamente una especie de fantasma. No podían creer que era ese mismo que estaba antes sepultado, el que ahora había resucitado. Era muy difícil para ellos aceptar esa realidad. Y la emoción que les invadía era tan grande que se les hacía casi que imposible aceptar que verdaderamente ese es Jesucristo resucitado. De allí que el Señor dice, véanme, pálmenme, de las manos a los pies le muestra a Jesús todo. Soy yo, soy el mismo que estuvo en un momento crucificado y sepultado, ahora estoy aquí en medio de ustedes. Este evangelio tiene un paralelismo con Juan capítulo 20, donde Jesús aparece también y muestra a Tomás las llagas y muestra el costado. Es una manera de insistir en la realidad, es decir, en la identidad. Es el mismo que padeció y murió, el que ahora venció la muerte y está en medio de ustedes. Soy yo, Jesús de Nazaret. Sin embargo, su rostro y su cuerpo es glorioso, por eso hay una relación de continuidad, pero también de novedad. Y de allí la dificultad más grande para reconocer que es Jesús, porque es el mismo Jesús, sin embargo hay algo nuevo completamente en Jesús, porque Jesús con la resurrección inicia para todos los seres humanos una vida plena, de gozo, de dicha, de paz, de felicidad. Nosotros también un día participaremos de esta resurrección de Cristo. Entonces lo primero que nos muestra el Evangelio de hoy, después de hacerle todos esos antecedentes del mismo capítulo 24 para que tengamos una comprensión más amplia de lo que quiere transmitir el evangelista Lucas, vemos que Jesús les insiste en manifestar su identidad y su realidad. Soy yo, no es otro. No soy un fantasma. Soy el mismo maestro y aquí se está cumpliendo todo lo que yo les había predicho anticipadamente, que el Hijo de Dios tendría que padecer, morir y luego resucitar. Y para enfatizar en esta realidad, en este realismo de un ser que es el viviente, el que ha vencido la muerte, que tiene capacidad de comer, de compartir, de hablar con ustedes, Jesús se sienta a la mesa con ellos, le regala su presencia y dice, tienen algo de comer. Ese comer, y dice, hay pez, le traen pez, evoca también cuando Jesús hizo la multiplicación de los panes y de los peces en un lenguaje simbólico para hablar de la Eucaristía. Es decir, que si ayer nos mostró el texto bíblico a Jesús celebrando la Eucaristía, hoy también Jesús aparece de nuevo celebrando la Eucaristía. ¿Por qué y para qué? Porque a través de la Eucaristía las comunidades cristianas después de la resurrección de Cristo y aquellos que no conocieron directamente al Jesús histórico, es decir, que no lo vieron con sus ojos, a través de la Eucaristía, las futuras generaciones de cristianos de la iglesia primitiva, de nosotros y de todos los tiempos, podemos acceder a Cristo resucitado. En otras palabras, a través de la Eucaristía se nos hace presente Cristo vivo y resucitado. Por eso la Eucaristía es memorial de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Entonces este gesto de Jesús comer con ellos nos está diciendo a nosotros que Jesús está celebrando también la Eucaristía. Solo que aquí se invierten los papeles. Ayer Jesús primero explica la palabra y después parte con ellos el pan y se alimenta. Y eso es celebrar la Eucaristía. Hoy, después de alimentarse, Jesús les dice unas palabras y les explica todo. Les explica y les dice
que todo lo que se había predicho en el Antiguo Testamento, pasando por Moisés, los profetas y los salmos, se cumple en él. Es decir, que los planes de Dios sobre la vida de su Hijo tienen una plenitud y un cumplimiento perfecto. Jesús les está diciendo, estén tranquilos, aunque la muerte, el dolor, la oscuridad, las tinieblas aparentemente vencen, no son victoriosas, porque todo está en las manos del Padre Dios. Los planes de los hombres son unos. La muerte creyó haber derrotado la vida, pero no fue así. El Padre Dios tenía un plan secreto. A través de la entrega de su Hijo en el amor, por amor y para el amor, el Padre Dios nos mostró el camino que conduce a la salvación. Jesús, al entregar su vida, al darse por nosotros, nos está manifestando el camino que conduce a la salvación. No es crucificando a otros, no es aplastando a otros como salvamos al mundo, es entregando la vida por amor, es perdonando, es manifestando misericordia, es sirviendo a los demás. Esta es la propuesta de salvación que trae Jesús. Y aquí Jesús insiste que se cumplen todas las escrituras. Resulta que para el mundo judío, para el mundo hebreo del que nosotros procedemos en la fe, el Antiguo Testamento, que es lo que ellos tienen como Biblia, se compone en tres partes. Se dice en hebreo Tanakh, Torah, Nabim, Ketuvim. Quiere decir el Pentateuco, por eso menciona a Moisés, luego los profetas, el Nabim, y el Ketuvim son los demás escritos, del cual el más importante es el libro de los Salmos. Y allí en los Salmos hay unos salmos que se cumplen en Cristo anunciando su pasión y muerte. Por ejemplo, el Salmo 22 dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el salmo que Jesús recita en la cruz. Pero también el Salmo 16 dice, me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad. Dice también a través de otros salmos que no permitirás que tu siervo experimente la corrupción. Claro, eso aplicado al rey David en su momento, está el sepulcro de David, pueden ir a la tumba y el cuerpo de David experimentó la corrupción como cualquier cuerpo mortal. Mientras que Cristo resucitado no aparece su cuerpo, porque su cuerpo es incorrupto, porque su cuerpo es glorioso, porque Cristo ha retornado de la muerte a una vida nueva para nunca más experimentar la corrupción. Jesús con eso les está diciendo, toda la Sagrada Escritura se cumple en mí. Para ustedes entender la Escritura deben leerla a la luz de lo que han vivido conmigo, porque ustedes han sido mis testigos. Ustedes ya se han dado cuenta que esto no es una mentira, sino que es una verdad. Ahora, aquí no termina esto. Lo primero es que Cristo aparece en medio, celebra con ellos la Eucaristía, les muestra la realidad de su presencia, soy yo. Lo segundo, Cristo ahora les va a hacer entonces una explicación de las Sagradas Escrituras para que ellos tengan comprensión. La fe, hermanos, no solamente es un vivir, es también un comprender. No es solamente saber cosas de que Cristo nos salvó, es entender por qué Cristo nos salvó y cómo Cristo nos salva todos los días de nuestro egoísmo, de nuestras mentiras, de nuestros orgullos, de nuestros desánimos, de nuestros sinsentidos de la vida. Y aquí aparece el tercer momento. Cristo ahora los envía y les dice, vayan y prediquen la conversión para el perdón de los pecados. Aparece entonces la misión. Presencia real de Cristo. Primer momento, cuando Cristo come con ellos, es el pan eucarístico que se entrega. Segundo momento, la promesa cumplida, donde Jesús explica las Escrituras para que ellos entiendan todo lo que Jesús había dicho en vida e incluso entiendan todo el Antiguo Testamento. Allí está la importancia de escudriñar la Biblia. Muchas veces nosotros, hermanos, estamos más pendientes a lo que dijo fulano, a lo que dijo sutano, o hablamos de política, hablamos de deporte, hablamos de tantas cosas en nuestras comunidades cristianas que se pueden hablar. Pero muchas veces lo que menos hablamos es de la palabra de Dios. Y Jesús dice en el Evangelio de San Juan, escrutad las Escrituras porque ellas hablan de mí y en ellas vais a encontrar la vida eterna. Todo lo que Dios dijo a Israel, lo dijo en función de su Hijo Jesús de Nazaret. Porque la salvación no es solo para los judíos, para Israel, sino para todas las naciones. Y este es el tercer momento. Vayan ustedes y anuncien al mundo entero que esta salvación es para todos. Por eso dice Jesús, conversión y perdón. Es el Evangelio de la misericordia, el mayor acto de misericordia
que ha hecho el Padre Dios es darnos a su Hijo Jesucristo para perdonar nuestros pecados, darnos a nosotros la participación en su naturaleza divina como hijos suyos y así ser herederos de una vida inmortal, una vida que no se termina jamás. Pero hace falta un detalle para llevar a cabo esa misión. En el versículo 49 de este capítulo dice Jesús que ustedes permanezcan en Jerusalén y recibirán la fuerza de lo alto. ¿Cuál es esa fuerza de lo alto? La fuerza de la promesa. Jesús hace una promesa para que se lleve a cabo esa misión, la promesa del Espíritu Santo. Los diferentes evangelistas la narran en distintas maneras. Por ejemplo, en el evangelio que escucharemos este domingo, en el capítulo 20 de San Juan, Jesús aparece resucitado, les da la paz y les da también el Espíritu Santo. Les da potestad para perdonar pecados. Nosotros lo esperaremos, como nos enseña la tradición de la Iglesia, durante todos estos 40 días. Meditaremos la palabra de Dios, viendo a Jesús resucitado, que aparece explicando las Escrituras, celebrando con ellos la Eucaristía y profundizando todo su misterio de pasión, vida, muerte y resurrección. Y a los 40 días ocurre la ascensión del Señor a los cielos, como nos narra el libro de Hechos de los Apóstoles. Y después, 50 días después, 50 días, Pentecostés, recibiremos esa promesa de lo alto, que será Pentecostés. Esa es la promesa que Jesús nos ha hecho. El Espíritu Santo vendrá y nos lo recordará todo y nos llevará a la verdad completa. En síntesis, amados hermanos, el capítulo 24 del Evangelio de San Lucas es fascinante. Nos presenta un camino de crecimiento en la comprensión de la resurrección de Cristo. Lo primero es el sepulcro, que está vacío, una tumba vacía, que no es ya una evidencia de la resurrección, mas sí nos hace constatar el hecho histórico de la muerte. O sea, su muerte fue real. No fue un engaño, no fue una muerte aparente. Segundo, las mujeres creen, pero no les hacen caso los demás discípulos. Las tienen por locas, no le creen, ellas creen. Y esto es un detalle hermoso, porque si decían los padres de la iglesia en los primeros siglos, los siglos primitivos, que si por una mujer entró el pecado al mundo, fue la primera en caer, las mujeres son las primeras en levantarse de esa condición de pecado y son las primeras en ser testigos de la nueva vida que trae Cristo para la humanidad. Tercero, Pedro se admira, pero todavía no alcanza a creer. Cuarto, los discípulos de Emaús pasan de esa tristeza y de esa desesperación, de ese vivir sin esperanza y sin sentido, al encuentro con Cristo, reconocerlo en la palabra y en el pan fraccionado que se comparte, que es la Eucaristía, y retornan como misioneros a compartir la experiencia de la resurrección con los demás hermanos de la comunidad primitiva, la comunidad de los discípulos o la comunidad de los apóstoles. Y aquí entonces tenemos ahora el otro elemento. Vamos a recapitular. Primero, sepulcro vacío, las mujeres que creen, Pedro que se admira, los discípulos de Emaús que dudando pasan de la esperanza a la esperanza, pasan de la tristeza a la alegría, tercer aspecto. Y el cuarto momento es la aparición más importante a la comunidad de los 11 apóstoles y los demás discípulos. También Jesucristo, en el mismo esquema, a través de una Eucaristía, se revela resucitado. Y nos deja la puerta abierta para que nosotros esperemos el descendimiento del Espíritu Santo. Y así la Iglesia se constituyó en misionera por el mundo entero. No para sustituir a Israel, sino para ampliar la promesa que Dios hizo al pueblo antiguo, al pueblo de la alianza, al pueblo de Israel. Somos un solo pueblo, hermanos. Somos hermanos todos hijos del mismo Padre y en Jesús de Nazaret se cumple perfectamente los planes del Padre Dios para hacernos partícipes de la salvación, que no es otra cosa que hacernos partícipe también de su condición de Dios. A través de su Hijo Jesucristo nos hacemos hijos. Y necesitamos recibir entonces el Espíritu Santo. Pidamos al Señor, amados hermanos, que podamos vivir intensamente estos días de Pascua, compartir con los demás hermanos nuestra experiencia de Cristo resucitado. La fe no es simplemente un conocimiento de cosas que acontecieron en el pasado. Aquí nos insiste el capítulo 24 del Evangelio de San Lucas, que para tener fe en la resurrección es necesario tener un encuentro personal con Jesús resucitado. ¿Tú has visto a Jesucristo resucitado en tu vida? ¿Has sido capaz de perdonar, capaz de superar una crisis emocional, económica, de cualquier tipo? Tú puedes decir, yo creo, es verdad, aunque no lo vean mis ojos físicamente, en lo profundo de mi corazón, sé que Él está vivo, que Él ha vencido la muerte y que le da sentido a mi existencia. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, desde este bellísimo lugar que se llama
Piazza Parque Vittorio Emanuele, que fue el último rey que tuvo Italia, uno de los padres de la patria que ayudó a la reunificación, y es una persona muy amada, muy querida por los italianos, y que también era un hombre que esperaba la resurrección de Cristo. Hoy visité el Panteón romano antiguo, que hoy es dedicado a la fe católica, y allí yacen los cuerpos de algunos reyes de Italia y esperan un día la resurrección. También nosotros un día vamos a morir, hermanos, físicamente, pero mientras llega esa muerte física hay muertes espirituales de las que podemos resucitar todos los días creyendo en Cristo. Te invito a que participes con gozo, con amor de cada Eucaristía, y al momento de escuchar la palabra de Dios tu corazón arda, y cuando veas esa hostia que se parte, recuerdes a Cristo que se partió por ti a lo largo de su vida y que entregó la vida por ti en el altar de la cruz, y que puedas retomar la vida en la resurrección. La Eucaristía es la síntesis de nuestra fe, y en la Eucaristía podemos ver a Cristo que padece, muere, pero también resucita. Juanca Mendoza, con Cristo la vida es mucho más sabrosa y hermosa. Besos a todos y a todas. Que el Señor les bendiga y les guarde siempre. Chao a tutti, arrivederci. Inscríbanse al canal los que no lo han hecho y ayúdenme a compartirlo también con otros, activando la campanita. Chao, chao.